El Ministerio Conéctate a Jesús presenta la serie Feliz para Siempre en su cuarto segmento, la escuela sabática para nuevos creyentes de día de hoy. Saludos, hoy vamos a presentar las dinámicas de las lecciones dadas el 1 y el 2 de mayo. 1. Dios proveyó a Adán y Eva todo lo que necesitaban para vivir una vida libre de muerte y enfermedad. Cierto/falso. 2. La perfección y el gozo de Adán y Eva estaban condicionados a que reconocieran que eran seres creados. Cierto/falso. 3. Según Génesis 2, 8-9 y 15-17, la prueba de lealtad al Creador consistía en no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cierto/falso. 4. La serpiente convenció a Eva de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cierto/falso. 5. Según Génesis 3, 1-7, después de comer del fruto, los ojos de Adán y Eva se abrieron y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cierto/falso. 6. La caída de Lucifer está descrita en Isaías 2 y 12 al 15. Cierto/falso. 7. Lucifer quería ser semejante al Altísimo. Cierto/falso. 8. Eva deseaba ser semejante a Dios, conociendo el bien y el mal. Cierto/falso. 9. El deseo de Eva de ser semejante a Dios era malo porque contradecía el plan de Dios para la humanidad. Cierto/falso. 10. La caída de Adán y Eva y la caída de Lucifer tienen similitudes en cuanto a la rebelión contra Dios. Cierto/falso. Espero que estas preguntas te ayuden a profundizar en el estudio de estos pasajes bíblicos. Adelante con la discusión. Por supuesto, aquí te dejo un análisis de los dos párrafos que podrían ayudarte a responder las preguntas. Adán y Eva. Según la Biblia, Dios creó a Adán y Eva y les proporcionó todo lo que necesitaban para vivir en el jardín del Edén. Vivían en un estado de perfección, libres de muerte y enfermedad. Sin embargo, se les dio una prueba de lealtad: no debían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. La caída de Adán y Eva. La serpiente, que es una representación de Satanás, tentó a Eva para que comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Al hacerlo, Adán y Eva desobedecieron a Dios y fueron expulsados del jardín del Edén. La caída de Lucifer. Lucifer era un ángel creado por Dios. Sin embargo, se rebeló contra Dios con el deseo de ser igual al Altísimo. Esta rebelión llevó a su caída y a su transformación en Satanás. El deseo de Eva de ser como Dios. Cuando la serpiente tentó a Eva, le dijo que si comía del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, sería como Dios, conociendo el bien y el mal. Este deseo de ser como Dios, en lugar de simplemente vivir en obediencia a Dios, fue lo que llevó a Eva a pecar. Espero que este análisis te ayude a responder las preguntas. Recuerda, la clave está en leer cuidadosamente los versículos y entender el contexto en el que se encuentran. Las respuestas las puedes ver al final de este vídeo. Ahora vamos con la segunda dinámica. Claro. Aquí te dejo 5 preguntas de cierto o falso basadas en la lección Crecer en Jesús, planes alternativos. 1. Cierto o falso, Adán y Eva fueron creados con la libertad de elegir obedecer o desobedecer a Dios. 2. Cierto o falso, la prueba a la que Adán y Eva fueron sometidos consistía en no comer del árbol de la vida. 3. Cierto o falso, la esencia del pecado de Adán y Eva fue simplemente comer una fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal. 4. Cierto o falso, después de la caída de Adán y Eva, Dios les impidió vivir para siempre en un estado de pecado al expulsarlos del jardín del Edén. 5. Cierto o falso, Lucifer cayó debido a su humildad y falta de ambición. Estas preguntas pueden ayudar a los nuevos creyentes a reflexionar sobre los temas discutidos en la lección y a entender mejor los conceptos clave. Espero que te sean útiles. Las respuestas al final de este vídeo. Perfecto. Aquí te dejo algunos puntos que podrían ayudar a los estudiantes a resolver la autoevaluación. Reflexión personal. Los estudiantes deben reflexionar sobre lo que han aprendido en la lección y cómo se aplica a su vida personal. ¿Cómo les ayuda a crecer en su relación con Jesús? ¿Cómo pueden aplicar los conceptos de planes alternativos en su vida diaria? Repaso de las Escrituras. Los estudiantes deben repasar los versículos de la Biblia que se discutieron en la lección.
¿Cómo interpretan Génesis 2, 8-9,15-17 e Isaías 14, 12-15 en el contexto de la lección? Discusión en grupo. Si es posible, los estudiantes podrían discutir sus respuestas a las preguntas de cierto o falso con otros miembros del grupo. Esto podría ayudarles a obtener diferentes perspectivas y a profundizar su comprensión de la lección. Oración. Los estudiantes podrían terminar su estudio con una oración, pidiendo a Dios que les ayude a aplicar lo que han aprendido en su vida diaria y a crecer en su relación con Jesús. Aquí te dejo una oración final que podrías usar para cerrar el estudio. Querido Dios, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra y de crecer en nuestro conocimiento de ti. Te pedimos que nos ayudes a aplicar lo que hemos aprendido en nuestra vida diaria y a seguir creciendo en nuestra relación contigo. Ayúdanos a confiar en tus planes para nosotros y a evitar la tentación de seguir nuestros propios planes. En el nombre de Jesús, amén. Espero que estos puntos te sean útiles para concluir la lección. Que tengas un gran estudio bíblico. Respuestas de la primera dinámica para la lección del 1 de mayo. Por supuesto, aquí están las respuestas a las preguntas de cierto o falso con las correcciones correspondientes. Dios proveyó a Adán y Eva todo lo que necesitaban para vivir una vida libre de muerte y enfermedad. ¿Cierto? La perfección y el gozo de Adán y Eva estaban condicionados a que reconocieran que eran seres creados. ¿Cierto? Según Génesis 2, 8-9 y 15-17, la prueba de lealtad al Creador consistía en no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cierto? La serpiente convenció a Eva de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cierto? Según Génesis 3, 1-7, después de comer del fruto, los ojos de Adán y Eva se abrieron y se dieron cuenta de que estaban desnudos. ¿Cierto? La caída de Lucifer está descrita en Isaías 14, 12-15. ¿Cierto? Lucifer quería ser semejante al Altísimo. ¿Cierto? Eva deseaba ser semejante a Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Cierto? El deseo de Eva de ser como Dios era malo porque contradecía el plan de Dios para la humanidad. Cierto, corrección, no es que el deseo de ser como Dios sea malo en sí mismo. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Sin embargo, el problema radica en cómo Eva buscó esa semejanza, desobedeciendo a Dios y buscando el conocimiento del bien y del mal por su cuenta, en lugar de confiar en Dios. La caída de Adán y Eva y la caída de Lucifer tienen similitudes en cuanto a la rebelión contra Dios. ¿Cierto? Espero que estas respuestas te sean útiles para la próxima lección. Adelante con el estudio. Respuestas de la segunda dinámica para la lección del 2 de mayo. Perfecto. Aquí están las respuestas a las preguntas de cierto o falso que formulamos anteriormente. Cierto, Adán y Eva fueron creados con la libertad de elegir obedecer o desobedecer a Dios. Falso, la prueba a la que Adán y Eva fueron sometidos consistía en no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, no del árbol de la vida. Falso, la esencia del pecado de Adán y Eva no fue simplemente comer una fruta, sino dudar de la bondad de Dios y desobedecerlo. Cierto, después de la caída de Adán y Eva, Dios les impidió vivir para siempre en un estado de pecado al expulsarlos del jardín del Edén. Falso, Lucifer cayó debido a su orgullo y ambición, no debido a su humildad y falta de ambición. Estas respuestas pueden ayudar a los estudiantes a verificar su comprensión de la lección y a reflexionar sobre cualquier concepto que aún no esté claro. Recuerda, el objetivo de estas preguntas no es simplemente obtener la respuesta correcta, sino profundizar en la comprensión de la lección y aplicarla a la vida diaria. Espero que esto sea útil para tu estudio. Si tienes más preguntas o necesitas más aclaraciones, no dudes en preguntar. Que tengas un gran estudio bíblico. El tiempo se nos ha agotado. Continuamos mañana con esta lección. Oremos. Querido Dios. Gracias por este día y por todas las bendiciones que nos has dado. Gracias por tu amor incondicional y por siempre estar a nuestro lado. Te pedimos que nos ayudes a vivir la vida abundante que tienes planeada para nosotros. Ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón, alma y mente, y a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En un mundo afectado por el pecado, te pedimos que nos guíes y nos protejas. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Jesús, a vivir en amor y humildad, y a servir a los demás. Esperamos con ansias el día en que Cristo regrese y la sombra de muerte concluya.
Hasta entonces, ayúdanos a crecer en nuestra relación contigo y a reflejar tu amor en nuestras acciones diarias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Ministerio Conéctate a Jesús presentó la serie Feliz para siempre en su cuarto segmento, la escuela sabática para nuevos creyentes del día de hoy. Le esperamos mañana. Recuerda nuestro lema. Al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús. A través de la Biblia. Todos juntos. Rumbo al cielo. Bendiciones, amén. Muchas gracias. De parte del grupo Tizu.